Bueno, buenas tardes. Les saludamos a todos, a todas los que están conectados. Para nosotros, como licenciatura en Educación Básica Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, pues nos alegra muchísimo contar con ustedes. Este ha sido un espacio que desde este semestre pensamos eh, para fortalecer discusiones que competen a la educación básica primaria, reflexiones y análisis que para todos y todas es muy importante. Aquí nos acompaña la jefa del Departamento de Educación Infantil, la profe Lorena, también está la profe Vanessa como parte del comité de carrera y algunos también de nuestros profes y estudiantes están conectados o conectadas. Este coloquio hoy es el segundo encuentro, el coloquio que tiene como propósito principal hacer una conversación sobre la cátedra socioemocional, algunas consideraciones y debates, un tema que nos compete a todos y todas como formadores de maestros, pero además o sobre todo a los maestros y maestras que día a día pues, tienen que estar en la escuela pensando, acompañando y haciendo también posible la relación pedagógica. Así que agradecemos mucho a nuestros invitados, a nuestras invitadas por preparar esta conversación. Han tenido varios encuentros previos a este espacio para poder dialogar y poder presentar esos debates y algunos elementos que nos queden también en la conversación y las posibilidades para seguir también como esta invitación. Agradecemos a la profe Seleni, pues que será nuestra moderadora, que hace parte también como de nuestra facultad, que ha venido haciendo investigaciones y reflexiones a propósito también de este tema, junto con las invitadas que la profe Seleni nos presentará en mayor detalle. Así que sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, tanto de manera virtual como presencial, a este coloquio, como lo nombraba la profesora Ana María, Cátedra Socioemocional, Consideraciones y Debates. Hoy nos van a acompañar tres profesionales con experiencia en el abordaje de la educación emocional, tanto en la básica como en la media, a su vez en la educación también superior. Contamos con la presencia de la profesora María Alexandra Rendón. Ella es licenciada en Educación Preescolar de la Universidad de Antioquia, con especialización en Educación, Desarrollo del Pensamiento y la Creatividad de la misma universidad. Doctora en Ciencias Pedagógicas de Cuba. Es docente del municipio de Medellín en el nivel preescolar y profesora de la Universidad de Antioquia, donde ha trabajado especialmente en docencia y en investigación temas como el desarrollo del pensamiento, la educación, de y para la creatividad, la educación emocional, la convivencia y el conflicto escolar. A su vez, la estilística educativa, estilos de aprendizaje y estilos de enseñanza. Particularmente el tema de la educación emocional y de las competencias socioemocionales lo ha venido trabajando desde el año 2008. Ha asesorado trabajos de pregrado, de maestría y de doctorado, y se tienen publicaciones en revistas académicas y capítulos de libros sobre estos temas objetos de estudio. Bienvenida, profesora María Alexandra. Nos Muchas gracias. acompaña, nos acompaña también el profesor Iván Darío Cárdenas Molina. Él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestro en educación del Instituto Tecnológico de Monterrey, doctor en educación de la Universidad de Baja California. Se ha desempeñado en colegios públicos y privados de la ciudad de Bogotá como docente orientador escolar, trabajando especialmente esa orientación socioocupacional, las dificultades de adaptación a la escuela, procesos de desarrollo de competencias comunicativas y de pensamiento crítico, como también de habilidades para la convivencia. Recientemente, el profesor ha venido realizando investigaciones en el tema del autocontrol en adolescentes y la educación emocional. Bienvenido, profesor Iván. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también la profesora Julia Vanessa Llanos, docente con 10 años de experiencia en básica primaria, especialmente en aceleración del aprendizaje y grado quinto. Es normalista superior. Actualmente cursa noveno semestre de la licenciatura en educación básica primaria
con el propósito de seguir fortaleciendo su formación pedagógica y su compromiso con la educación de los estudiantes. Bienvenida, profesora Vanessa. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. Gracias por este espacio en el cual vamos entonces a abordar esa educación emocional, cómo se ha venido trabajando y cómo lo podemos entonces vincular a los espacios educativos. Son docentes con gran experiencia, tanto académica como investigativa, y vamos entonces a escuchar esos aportes que tienen para el día de hoy. Es importante entonces empezar con qué es la educación emocional. Vamos a escuchar al profesor Iván Darío, que nos puede decir respecto al tema. Bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este espacio que esperamos sea enriquecedor para todos desde los procesos de comprensión de este tipo de formación o de esta área de la formación, sobre todo de contextos prácticos de cada una de las escuelas. Bueno, desde diferentes lineamientos se ha hecho énfasis recientemente en ese concepto que se menciona, se comprende como educación emocional. La interacción educativa o esa interacción entre personas que busca de alguna manera el desarrollo de habilidades o capacidades para que las personas podamos interactuar en espacios distintos y casi que cualquier área de la vida, no solamente lo laboral, familiar, personal o académico. Em, Se supone que se generan procesos que desarrollan las capacidades para una interacción efectiva, de alguna manera. Inicialmente o en algunos contextos se ha priorizado lo que se llama el aprendizaje de las habilidades cognitivas o intelectuales, las capacidades para la lectura, para el análisis lógico, para la resolución de problemas, en algunos otros campos el pensamiento científico y el desarrollo de ciertos conocimientos en diferentes disciplinas que aborda la escuela. Sin embargo, desde hace algunos años se ha hecho énfasis en el desarrollo de otro tipo de habilidades que trascienden lo académico o lo cognitivo. Llama la atención el manual de USAID, discúlpenme, dijo el presidente Petro, mi pronunciamiento, y que se han incorporado, por ejemplo, a Colombia con la ley 2383 del 2024, la formación en campos de habilidades que se llaman no cognitivas. Uno se pone a revisar estas nuevas propuestas, o bueno, no son tan nuevas realmente, vamos a verlo, espero en el contraste de esta tarde, se encuentra con que hay la posibilidad en los espacios formativos del desarrollo de habilidades o competencias que van más allá de las intelectuales que se dan en los diferentes espacios formativos o más allá de las disciplinares. Y allí nos dimos cuenta en las escuelas de elementos bien importantes que afectan la interacción educativa y una de ellas es el sentir. A veces nosotros consideramos a las personas que están en los procesos formativos desde algunas posturas como receptoras de un conocimiento, desde otras como generadoras de un conocimiento intelectual, pero recientemente se ha llamado la atención a que en el proceso educativo interactuamos personas con sentimientos que nos afectan los procesos, que un estudiante que se está enfrentando al desarrollo de capacidades en el área de matemáticas tiene situaciones sentimentales, familiares, personales que lo afectan, que los maestros que estamos tratando de contribuir a la formación de nuestros muchachos también tenemos problemas, dificultades o situaciones que de alguna manera se ven reflejados y manifiestan esos procesos escolares. En ese sentido, pensadores como Terhart, por ejemplo, un Wittgensteiniano que habla de procesos emocionales, manifiesta que quizás uno de los errores que hemos tenido nosotros en nuestros procesos de concepción de estos eventos es pensar que la cognición y la emoción son cosas distintas. Con la educación emocional hemos vuelto a traer a la discusión y a darnos cuenta que
en la interacción educativa, en donde los seres humanos participamos, hay procesos que llamamos emocionales que influyen, que determinan o que tienen un impacto en no solo la interacción educativa, sino en todos los contextos que nosotros tenemos como seres humanos, en los espacios para los cuales nos estamos preparando desde la escuela y en los espacios en los que convivimos, familia, nuestro entorno escolar, nuestro entorno laboral y nuestra sociedad. En ese sentido, y dándonos cuenta que actualmente hay una gran cantidad de dificultades en campos laborales, pero también en campos sociales, en donde afectaciones emocionales tienen que ver con problemas de salud mental, con problemas de interacciones como la intolerancia, como las agresiones en el contexto de un país violento. Pensamos que esta influencia emocional en la interacción puede generar en ciertos momentos afectaciones o que quizás el manejo de esas situaciones emocionales puede constituirse en un factor protector para evitar diferentes riesgos que pueden afectar el bienestar de las personas. Y en ese sentido, la escuela está invitada a contribuir para la formación emocional en el sentido de, por un lado, contribuir a disminuir esa problemática social que se origina por ese malestar emocional, por las dificultades en interacciones, y por otro lado, para contribuir a constituir factores protectores. ¿Hasta dónde desde la escuela puede abordar estos procesos y hasta dónde se puede lograr esa educación emocional? Pues es algo que lo discutiremos más adelante, pero en síntesis es el contexto como yo lo percibo de la educación emocional. Muchas gracias, profesor, por su intervención. Y es muy valioso lo que el profesor nos nombra, porque está hablando de unos antecedentes que permiten hablar de ese constructo de educación emocional. Y es por ello que le damos el espacio a la profesora María Alexandra Rendón para que nos cuente cuál o cuáles han sido esos antecedentes y esas rutas teóricas y autores que han aportado a este constructo de educación emocional. Invito también a los asistentes que pueden hacer uso entonces del chat con sus comentarios y preguntas que se van a tener en cuenta en este coloquio. Bien, pueda, profesora Alexandra. Muchísimas gracias, muchas buenas tardes para todos. Me alegra muchísimo estar acá compartiendo este espacio. Bueno, como decía Iván, llegar el concepto o definir lo que es educación emocional implica irnos un poco más atrás en la comprensión de lo que es lo emocional. Desde la filosofía, desde los filósofos clásicos, la reflexión sobre el ser, sobre lo emocional, sobre la diferencia entre la mente y la emoción, ha estado allí presente, esa reflexión por las emociones. Pero digamos que en términos teóricos, disciplinares, dentro del campo de la psicología, dentro de la disciplina de la psicología, por allá en la década del 1920-1930, Thorndike empieza a hablar de inteligencia social y sienta las bases, digamos, para comprender o empezar a vislumbrar que hay otras habilidades diferentes a las cognitivas que deben tenerse presentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Más adelante, Gardner, en los años 80, tenemos que mencionarlo porque con su teoría de las inteligencias múltiples da lugar a dos inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal, el manejo de las relaciones con otros y el manejo de las emociones o del desempeño personal. Con él entonces se abre también la puerta dentro de la psicología a otros teóricos que empiezan a aportar en el estudio de las emociones y se acuña el término inteligencia emocional. En los años 90, Mayer y Salovey y Mayer acuñan el término, no es Goleman, que creemos muchas veces que es Goleman. Goleman lo populariza, digamos que Goleman se encarga de que el término inteligencia emocional sea conocido en otros ámbitos y no solamente en la psicología, por su aplicabilidad en el campo organizacional y empresarial.
Entonces, ya con el concepto de inteligencia emocional, se da vía a la comprensión de algunas habilidades que tienen que ver con el manejo de las emociones, con la identificación, percepción, comprensión y gestión de las emociones. A partir de allí también en los años 90 empieza a desarrollarse el concepto de aprendizaje socioemocional. Las siglas en inglés son SEL, Social Emotional Learning. Empieza a tener mucha acogida en términos educativos en el campo educativo. Es así como se traslada, digamos, el análisis y la comprensión de lo que es inteligencia emocional al campo educativo y ya empieza a hablarse de aprendizaje socioemocional. Eso surge también como una crítica, y bien lo decía Iván, una crítica al paradigma cognitivista, que se centra exclusivamente en rendimiento académico y en funciones intelectuales. Entonces, este término, este concepto o este constructo de aprendizaje socioemocional, digamos que abre la puerta a una visión más integral del desarrollo y de los procesos de aprendizaje. Digamos que no hay que investigar muy a fondo para saber que las emociones influyen en nuestro desempeño, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, también en el rendimiento académico y en las relaciones con los demás. Entonces, ahí se justifica también la importancia del aprendizaje socioemocional. Junto con aprendizaje socioemocional, entonces también empieza a darse cabida, a dársele vía en el campo educativo al concepto o al constructo de educación emocional, como ese proceso de enseñanza y aprendizaje o de aprender, enseñar y aprender a identificar las emociones, a comprender las emociones y a gestionarlas de una manera constructiva, que en beneficio que del propio bienestar, de la propia salud mental y en beneficio también de la convivencia y el manejo de los conflictos en los espacios escolares. Desde la educación moral, yo recuerdo en los años 90, en los años 80, también se hablaba de educación cívica, de prevención en salud mental, de educación en valores, también en el campo empresarial de habilidades blandas. Entonces, digamos que este constructo, si bien pareciera nuevo, el de educación emocional, se ha nutrido o se ha alimentado de otras categorías, de otros estudios, de otros avances, de otros aportes, aunque no se haya denominado educación emocional. Digamos que a nivel teórico, el concepto de educación emocional ha permeado los currículos, especialmente en la Academia Española. En España hay un desarrollo importante sobre educación emocional y en los espacios curriculares, a nivel curricular. Esto también ha tenido ciertos desarrollos y cierta acogida en México y en Perú, donde hay una legislación y unas normas que ubican a la educación emocional o como una cátedra o como un espacio formativo dentro de los planes de estudio. Y bueno, pues ahora en Colombia tenemos también este interés que tampoco es nuevo, porque ya desde la ley de convivencia en el 2013, desde los estándares de competencias ciudadanas, también se habla de competencias socioemocionales. La ley del año pasado, la 1283, 2383, perdón, del 2024, ahí ya hay unos elementos que abren la puerta y dan lugar a la ley que se promulga este año de una cátedra de educación emocional. La educación emocional va de la mano entonces también con estos conceptos de competencias o de habilidades emocionales. Competencias socioemocionales o emocionales, a mi juicio, es un concepto un poco más amplio que el de habilidades. El de competencias implica conocimiento, actitudes y también habilidades a la vez.
pero bueno, esa discusión la podemos ir dando más adelante. Estos serían algunos de los referentes o de los antecedentes que se pueden nombrar, puede haber otros tantos en términos teóricos y en términos normativos en lo que concierne a la educación emocional. Muchas gracias, profesora Alexandra. No sé si al respecto el profesor Iván, la profesora Vanessa tienen algo para complementar de esta discusión tan valiosa, de ese recorrido que se ha venido entonces tejiendo alrededor de las emociones, de los sentimientos y de esa educación emocional. Yo quisiera agregar algo, no sé si Iván o Vanessa tienen la mano levantada. Bien pueda, profesor. Ah, bueno, no, es que también estaba pensando justo en este momento, hay organismos internacionales también que se han preocupado por el bienestar, por la salud mental y por la parte emocional. La UNESCO también ha dado, digamos, algunos lineamientos en términos a esta dimensión emocional del ser humano. Desde el 96 con el informe de Lours, se habla de aprender a ser y aprender a convivir. Digamos que allí también hay un referente importante, aprender a vivir juntos, aprender a ser, un referente importante que, digamos, amplía la perspectiva de lo que debe ser también la educación o lo que debe tener en cuenta la educación, no solamente en términos cognitivos, en términos conceptuales. La OCDE, aunque también es un organismo bien criticado, ha reconocido la importancia del bienestar de los estudiantes y el bienestar como un factor clave para el desempeño en los espacios escolares. Desde esta instancia también se ha dado lugar pues, a estas habilidades no cognitivas, muy ligado también a lo laboral. El término de habilidades blandas pues también procede de allí, pero digamos que son instancias que han permitido también desde estas perspectivas organizacionales comprender que el individuo es un ser íntegro o que más bien como seres humanos somos seres integrales y que hay que tener en cuenta las diferentes dimensiones. La UNICEF también es otro organismo u otra instancia que pues ha defendido o sostiene la importancia del desarrollo emocional y que este es tan vital como la nutrición o como la salud física. Algunos proyectos o algunos programas más bien con niños pequeños, la UNICEF ha, digamos, abierto el camino para trabajar también esta dimensión o este aspecto. Muchas gracias, profesora. La profesora Alexandra nos habla sobre esa cátedra de educación emocional que de la ley 2503 del mes de julio del presente año decreta entonces el Congreso de Colombia la implementación de la cátedra, de esa cátedra para trabajar la educación emocional en las instituciones educativas. Y allí surge la siguiente pregunta, docentes. ¿Se puede enseñar? ¿Se puede educar las emociones? ¿Qué piensan, profesores? Bueno, desde mi experiencia, yo siento que más que enseñar, se puede empezar a educar. Como hemos visto, mis compañeros han mencionado que esto no es algo nuevo. Esto ya se ha venido tratando a través de la educación, pero entonces pienso que es un trabajo en conjunto. No solamente le compete a los docentes como tal en este campo, que es de enseñar, y entonces nos vamos a la parte cognitiva, sino que también debe de ir ligado entre padres de familia y otros profesionales, porque entonces aquí es donde los docentes asumimos el rol de que tenemos que aprender a manejar la situación. Sí, pero nosotros como docentes también tenemos un rol, eh, por decirlo así, más cargado porque somos nosotros quienes recibimos a estos estudiantes. Entonces, antes de, pienso yo, es mi sentir, antes de enseñar a educar
estas emociones también tenemos que trabajar la parte con los docentes, incluso hasta con la familia, porque para mí es importante que haya esa conexión, que haya esa relación, porque nosotros somos un pilar de la parte educativa, tanto cognitiva, pero también nos vamos por la parte emocional. Entonces siento que sí es un proceso que se puede educar y eso es lo que pienso yo que podemos lograr desde el aula. Obviamente, uno no le puede decir al estudiante, es que no se sienta triste, no se sienta frustrado, no. Sí, sí está bien sentir esas emociones, hacen parte de nuestra vida, pero cómo estas emociones las podemos comprender y podemos ayudar a estos chicos a que las puedan gestionar. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando estén más grandes, de que en este momento ellos aprendan a solucionar las situaciones, a superar un trauma, a superar dificultades y a tener una buena relación con sus pares. Iván, ¿quieres intervenir tú? ¿O puedo tomar yo Bueno, la palabra? gracias. Ok. Bueno, ante la pregunta sobre si se puede educar o enseñar las emociones, veo yo aquí tres aspectos generales sobre los que me gustaría comentar. El primero es que eh, hay dos riesgos que yo observo frente a esta demanda social que se está haciendo a la escuela. Ahorita María Alexandra mencionaba dos líneas desde donde surge un poco este espacio. Uno es la OCDE y quizás detrás de estos lineamientos viene un interés de la productividad y el rendimiento. Es decir, más o menos como la persona que está feliz, que está bien, es productiva. Desde el lado de la OMS viene un contexto que es el de salud mental. Y efectivamente hay un incremento en lo que se considera o se denomina enfermedad mental y en las dificultades de interacción que ya hemos mencionado a nivel social. Entonces, se voltea a mirar a la escuela y de cierta manera la escuela se responsabiliza de este asunto en tanto contribuye con la formación a disminuir estas dificultades, a mejorar indirectamente nuestro rendimiento, llamémoslo de esa manera, como seres humanos en diferentes contextos, y a mejorar o disminuir esos indicadores de afectación en lo que se denomina salud mental, que también es un concepto que se cuestiona. Desde ese sentido que uno percibe en toda la legislación que uno encuentra, hay una demanda y una exigencia social a la escuela bien particular, en donde siento yo que de alguna forma se asigna una responsabilidad bastante fuerte. Socialmente encontramos que cuando hay una dificultad, se intenta solucionar a través de una cátedra. Entonces, ustedes se acuerdan de lavarse las manos para la H1N1, se acuerdan de la cátedra de no discriminación contra X grupos, siempre, casi siempre, viene una cátedra a tratar de solucionar ese asunto y es un encargo que debemos tomar con precaución. Porque una cosa es formar para el manejo emocional en tanto espacio de interacción y donde miramos que esas emociones no nos vayan a generar dificultades o no nos afecten. Y otra cosa, formar sobre lo emocional para la comprensión de emociones. Entonces, dialogábamos con María Alexandra y con Julie cuando preparábamos este conversatorio, que este tema no se vaya a volver en lo que se convirtió en muchas instituciones la cátedra sobre valores. Entonces, hoy el respeto, mañana la honestidad, el viernes entonces trabajamos la amabilidad. Y en ese sentido no se trata, o creo que el lineamiento no tiene que ver con este sentido. Y otro peligro que hay frente a esta cuestión es el pensar que la escuela asume la atención de la salud mental de la población. Cuando salió esta ley,
les cuento una anécdota del colegio. Los profesores le pasaron una carta al consejo académico, particularmente los de matemáticas, nos mandan un comunicado donde dicen, vamos a asumir la formación emocional. Que nosotros no estamos listos para tratar estos temas a profundidad con nuestros estudiantes. ¿Qué pasa si a un chico le da una crisis en medio de eso? ¿Cómo lo atendemos? Y de pronto se tomó la línea bajo lo terapéutico. La cátedra de educación emocional no se trata de que los maestros seamos terapeutas. No se trata de que nosotros atendamos la salud mental de las personas. Como maestros, nuestra labor es netamente pedagógica y formativa en ese sentido para poder contribuir a través del desarrollo de competencias a esta situación. La ley da algunos lineamientos interesantes ahí. Fíjate que muestra cómo el Ministerio de Salud debe hacerse cargo de una encuesta de salud mental. A partir de allí saca unos factores de riesgo o conductas de riesgo, menciona la ley, y de esos conductas de riesgo y factores de riesgo se pueden, digamos, prevenir o mitigar a través del desarrollo de unas habilidades. Esas son las que están asignando a la escuela. Es decir, el lineamiento es, a partir de estos indicadores, nosotros tenemos cómo escuela se puede contribuir a través del desarrollo de estas capacidades o habilidades. Ahorita, como decía María Alexandra, lo revisamos más en detalle, para poder así eh, contribuir a que la formación en la escuela sea un poquito más integral. Entonces, con esos lineamientos, creo yo que le apuntamos al quid del asunto. No se trata de enseñar o de hablar sobre emociones, que es un debate muy interesante, muy profundo, pero dejémoslo en el campo filosófico, en el campo psicológico, si quieren sociológico y antropológico, porque lo cultural y el lenguaje son determinantes en la emoción, también tienes elementos muy importantes para aportar ahí. Ni tampoco se trata de que asumamos la responsabilidad de atender la salud mental de las personas. En ese sentido, la idea es que aprendamos esas habilidades para poder tener la capacidad de una vida plena y del disfrute de lo emocional. Una cosita chiquitica, si me regalan un minutico más. No se trata tampoco de satanizar la emoción. Entonces, formación para evitar la ira, evitar el conflicto, evitar... No. Abrámosle también el espacio a disfrutar plenamente el amor, la alegría, el júbilo, el disfrute de muchas cosas, que es un elemento también que a veces nosotros dejamos de lado y que en lugar digamos, restringir o limitar, nos abre posibilidades para una vida plena y eso se puede compartir. Muy de acuerdo. Seleni, qué pena, me tomo la palabra. No he pedido la palabra. Claro que sí, profesor. Es que Ivana ahí acaba de dar unas puntaditas bien interesantes. Y retomando la pregunta, ¿es enseñable, es educable? Pues en las reflexiones que hemos dado desde hace años en las facultades de educación, la enseñabilidad se refiere como a una cualidad de los contenidos, una cualidad, una propiedad de ser enseñados. Y uno diría, sí, las habilidades pueden ser transmitidas, pueden ser adquiridas por los estudiantes en programas de enseñanza estructurados y de hecho en varios países se ha hecho y eso tiene, digamos que una influencia y un impacto en otros aspectos como en el rendimiento y en la convivencia. Pero también lo decía Vanessa hace un momento, la educación emocional va un poquito más allá de la enseñanza porque no se trata de teorizar, sino de generar también experiencias emocionales, si se quiere, o hacer uso de las experiencias de aula para educar esta dimensión emocional. ¿Por qué una cátedra? Es una pregunta bien interesante. Iván lo decía. Todo se resuelve con una cátedra. Sí, tal vez. Pero es que también cuando las cosas se dejan transversales, a veces se diluye.
democracia como un proyecto transversal, o qué sé yo, educación para la paz como un proyecto transversal, la cátedra de afrocolombianidad como algo transversal, bueno, la cátedra no, la afrocolombianidad como algo transversal. Y insisto, a veces cuando los temas, los objetos, los contenidos son transversales, no hay quien se responsabilice de ellos. Pero la educación emocional tampoco se resuelve con una cátedra, es una tarea de todos. Yo rescato un concepto vygotsquiano que es el de mediación. Nosotros los docentes, los maestros, los profesores somos mediadores, no solamente en la construcción de los conceptos en términos cognitivos, sino que somos mediadores también en los procesos de socialización, somos mediadores en la formación y en la construcción de identidad de los estudiantes, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Y en esa medida estamos también educando emocionalmente, o sea, no podemos, digamos que hacernos los de la vista gorda frente al hecho de que en el día a día, con todos los conflictos que se presentan, también estamos educando emocionalmente. Cuando el docente o el maestro hace un llamado a la reflexión, a la regulación, a calmarnos un poco cuando los ánimos están muy exaltados, a poner en la palabra aquello, ese malestar, aquello que nos está molestando, a dialogar con el otro como una estrategia también para comprender lo que ese otro está sintiendo, empatía. Entonces, sí, educamos emocionalmente, pero hagámoslo un poco más consciente. Entonces, creo que el llamado también que se hace desde el ministerio y desde el Congreso con estas leyes es a um, darle un lugar un poco más visible a esta dimensión emocional. Y es muy valioso lo que plantean profesores, porque es darles el lugar a esa educación emocional, darle el lugar a ese sentir también del maestro, que es un asunto también de tener ahí presente esa formación, porque si no lo tenemos, ¿cómo lo vamos a llevar al aula? Debe pasar por nosotros ese manejo de esos conceptos de la información y lo que dice la profesora Alexandra, que nos toque esa mediación, ese diálogo, qué hacemos, cómo estamos resolviendo esos problemas para que de esta manera se pueda permear a nuestros estudiantes de esa misma formación, que estamos siempre expuestos y dispuestos a orientarlos. Ellos nos están observando, qué estamos haciendo para resolver problemas, ese conflicto, cómo, y desde ahí estamos entonces educando. Profesores, ustedes nos hablan de conceptos de habilidades emocionales y de competencias emocionales, y es necesario definir entonces esos dos términos. ¿Cómo se comprende? ¿Qué hay del uso entonces de habilidades emocionales y de competencias? ¿Qué nos pueden decir, profesores, respecto a ello? Bueno, me tomó la palabra atrevidamente. Para mí entiendo estas competencias como un conjunto de aptitudes, de valores, incluso hasta de habilidades. ¿Para qué? Para responder eficazmente en alguna situación diversa que se nos presente en la vida. Y ya la habilidad la comprendo yo como esa capacidad específica para colocar en práctica dicha competencia. Entonces, por ejemplo, tenemos la competencia de que yo sé leer y escribir, pero ¿de qué manera yo puedo ejercer esa competencia? Entonces, me presto para hablar, redacto la carta, ¿cierto? Expreso mis sentimientos, mis emociones. Y ya esa habilidad que yo puedo hacer es, bueno, tengo el don de la palabra. No me da pena pararme en público porque tengo esa habilidad de colocar en práctica esta competencia. Entonces siento que en esta parte socioemocional lo que aprendemos es brindar esas dos herramientas a los estudiantes para que puedan llevar una vida, como decía Iván, plena, satisfecha. Yo sé que van a suceder muchas cosas, pero lo que decía también la propia Alexandra, dentro de nuestra aula somos nosotros los adultos los que damos como un oriente a estos estudiantes. Y muchas veces ellos lo hacen, porque dentro de su manera solucionan. Pero de qué manera están solucionando? Entonces, como aprender a escucharlos,
a que ellos comprendan y a poder gestionar esos sentimientos, esas emociones para poder potenciar las competencias y esas habilidades. Em, a diferencia de tu perspectiva, Vanessa, yo creo que la competencia, ahorita lo decía, es un poco más completa que la habilidad. O sea, la habilidad se queda, digamos que en un hacer, pero el ser competente o la competencia emocional es poner en práctica esa habilidad en un contexto y en una situación determinada, en un, en, en un lugar, en un momento apropiado, digámoslo así. Eh, el concepto de competencia surge también cuando se traslada, cuando se acoge dentro del campo educativo todas estas teorías y explicaciones de orden psicológico. Entonces allí surge también o se acoge el concepto de competencia como una posibilidad de desarrollo en el espacio escolar. Em, el Ministerio de Educación, de hecho, en algunos de los textos que se han emitido, definía la competencia como, es una definición muy simple, saber hacer en contexto. Eh, en el caso de las competencias socioemocionales, es hacer uso de esas habilidades de acuerdo con el contexto y la situación. Es inclusive tener en cuenta la cultura. Las culturas tienen normas y pautas de actuación diferentes y pautas de comportamiento. Y ser competente implica adaptarnos también a esas condiciones culturales. En ese sentido veo yo que el concepto es mucho más amplio que el de habilidad. Lo que pasa es que también el concepto de competencia genera prurito, genera escozor, porque está también derivado de lo empresarial, de lo organizacional, de la productividad, como decía hace un rato Iván. Pero yo sé que Iván tiene otra perspectiva. Adelante, Iván. Listo, gracias. No. Bueno, digamos, me gusta mucho este espacio y el concepto de ver la emoción o como habilidad o competencia, que es bien interesante porque desde lo formativo y desde lo educativo estamos hablando de estos temas. Me parece muy bueno porque son temas en los cuales como formadores tenemos bastante que aportar. Estos no son temas del dominio exclusivo de la filosofía o de la psicología, que tienen sus conceptos y desde allí se toman para manifestar diferentes posiciones, sino que empezamos a cuestionarnos, bueno, tenemos que hacer procesos formativos conscientemente orientados a esto, porque ahorita le decía María Alexandra, uno realmente lo tiene en cuenta, pero a veces no es consciente de, eh, ya se hace explícito y entonces nos ponemos a dialogar en espacios como estos. Em, un psicólogo que trabaja precisamente allá en la Universidad de Antioquia, el doctor Ricardo Pérez Almonacid, tiene una teoría muy interesante al respecto de las emociones y él las plantea desde una postura epistemológica de la psicología que él tiene, que lo denomina las psicologías o los procesos no mediacionales. Y en general, ¿qué ocurre a veces con esto? Que uno las emociones las suele cosificar, las vuelve entidades, las vuelve cosas. Y eso genera que uno, desde mi punto de vista, comete un error que es descontextualizar. ¿Sí? Les cuento un ejemplo que me ocurrió en la institución donde yo laboro. Hay una chica extranjera que llegó hace bastantes años al colegio y la chica estaba experimentando situaciones de dificultad de interacción porque se volvió agresiva con los compañeros. Los insultaba, los golpeaba, los empujaba, inclusive llegó a agredir a muchos docentes.
La impresión que les dio a los compañeros docentes fue, esta chica tiene problemas de ira. Entonces vamos a remitirla a terapia para que le enseñen a manejar la ira. La chica fue a diferentes terapias, aprendió muchas técnicas, mindfulness, meditación, yoga, respiración, una cantidad de cosas y estrategias, pero la situación no mejoraba. Cuando nos fuimos a revisar en detalle qué estaba pasando, le preguntamos qué estaba ocurriendo y le pedimos que nos describiera lo que pasaba, resulta que la chica estaba siendo objeto de burla y de acoso escolar por su físico y por su lugar de procedencia. Entonces, en esa línea entramos nosotros a trabajar no tanto sobre el manejo de la ira como un problema localizado en la estudiante, sino como un proceso interactivo en donde llevamos a reflexiones para mejorar la convivencia. Se hizo una intervención. Y allí fue que la situación logró una canalización distinta. Entonces, en ese sentido, en ocasiones lo que pasa con esto de las emociones, como plantea el doctor Ricardo, es que se vuelven entidades que se aíslan del contexto. Nosotros mismos como maestros, hay muchos escritos bien interesantes sobre el malestar docente contemporáneo. Y uno dice, pues también obviamente sus emociones juegan, pero uno tiende a pensar que el problema cuando uno convierte la emoción en algo que se saca de contexto, se convierte en una situación del individuo, una hiperindividualización, como diría Byung-Chul Han. Y entonces ya es un problema que hay que atacar en la persona y se generan acciones muy curiosas. Por ejemplo, trabajemos el bienestar docente. Entonces, llevémonos a los docentes un día de piscina, charlamos, les damos una charla. Mire cómo nosotros como Estado y Secretaría de Educación ayudamos a que los maestros se sientan bien. Claro, llega el maestro al aula y encuentra los mismos chicos rebeldes, desobedientes, con dificultades, con problemas, con el propio maestro, con situaciones personales complejas. Y realmente pues nos enfrentamos a pañitos de agua tibia que no atacan la situación. Entonces, en ese sentido, creo yo que la discusión, si son habilidades o competencias, va un poquito más profunda que lo que alcanzamos a dar acá, chévere, hagámonos tunita. Invítenos a otro espacio un poquito más larguito y ahí le damos la discusión en profundidad. Tiene que ver es con el hecho de que la emoción está ligada a una acción. No hay acciones que se den neutrales emocionalmente. Y nunca hay emociones solas que no se manifiesten en un comportamiento. El estudiante contesta groseramente, contesta airadamente. El maestro enseña, el maestro habla calmadamente o habla tranquilamente o el maestro se comporta con tristeza. Siempre hay una allí, ese espacio está relacionado con la acción. Y en ese sentido, la competencia, siendo un conjunto de habilidades, conocimientos, actitudes, disposiciones para la obtención de un logro, como dice el Ministerio de Educación, en contextos variados, flexibles, que se adaptan a diferentes espacios, está cargado de una emoción. Entonces, la situación aquí que a mí personalmente me tiene pensando es no sacar la emoción de allí, no convertirla en algo independiente, sino siempre tener en cuenta que se da dentro de un comportamiento, que se evidencia en un comportamiento y que responde a diferentes elementos contextuales que se dan allí. Y a veces pasa esto, perdón, me robo un minutico, porque hay unas condiciones sociales que nos están afectando muy seriamente. Estamos teniendo situaciones de pobreza, de desempleo, de violencia muy fuertes. En uno de los manuales de formación socioemocional hay una situación que a mí me parece muy delicada. Y es que niños que están viniendo de contextos de violencia, se les enseña a través de diferentes técnicas a que se tranquilicen, a que se calmen, a que controlen las emociones, a que vean la cosa muy bonita. Pero no estamos nosotros generando procesos de transformación social que afecten realmente las condiciones contextuales que están generando esas situaciones de nuestros niños. Y entonces le enseñaban a los niños a que en momentos en donde hay violencia intrafamiliar, su merced tranquilo, siéntese, respire, descubre
conéctese y que fresco, las cosas sigan allá igual y usted en ese sentido tienes que manejar su emoción, porque el problema es que usted está haciendo eso. Y a mí me pareció muy delicado cuando yo percibí ese material, ¿sí? Porque en ese sentido ocurre lo que les planteé. No se trata de desconectar de unas realidades, sino de aprender a como seres humanos gestionar lo que sentimos y usar eso incluso para poder transformar efectivamente esas realidades y construirnos una mejor calidad de vida. En ese sentido es que la educación emocional va a tener un impacto realmente para los procesos que estamos buscando. ¿Me puedo tomar la palabra, Selene? Claro que sí, profesor. Me parece muy valioso lo que menciona Iván. Es necesario, cuando yo hablaba de darle un lugar, es reconocer las emociones como expresión de algo, o más bien, las emociones se expresan en actitudes y comportamientos, y esos comportamientos son el resultado de una circunstancia, de una situación o en términos conductuales de un estímulo, o sea, algo pasó para que se desencadenara una emoción. Y claro, hay diferentes clasificaciones sobre las emociones, emociones positivas y negativas, pero no hay que satanizar las emociones. Emociones primarias y secundarias, emociones sociales, emociones morales, pero todas, esa gama tan amplia de emociones, siempre surgen porque hay algo que las detona, que, que estimula o que determina que se manifieste pues como una emoción. Las habilidades o competencias emocionales son las formas como gestionamos o cómo comprendemos las emociones, porque hay también que hacer esa distinción. Las habilidades, las emociones no son habilidades o competencias, no. Hay habilidades y competencias para la gestión de esas emociones. Y no se trata de, Iván también lo mencionaba, de enseñar técnicas para disminuir la ira o manejar o controlar el enfado. No, se trata es de comprender qué es lo que hay detrás de cada emoción y de validarlas también, de darles un lugar, de legitimar las emociones. Estos dos conceptos a mí me parecen muy importantes en el espacio educativo, la validación o la legitimación de las emociones. O sea, yo como ser humano soy un ser emocional, pues es que ni el maestro, deje los problemas en la casa porque aquí en el trabajo debe usted concentrarse en hacer una buena tarea. No, o sea, quien diga que es capaz de dejar los problemas en la casa y desentenderse de toda esa afectación emocional de esos conflictos y de esas situaciones complejas que se nos presentan, pues que nos dé la receta de cómo dejar en la casa todos los problemas. Eso no es posible. Y si nos pasa a nosotros, los adultos, pues a los niños, a las niñas y a los adolescentes, también eso les sucede. Todas las circunstancias, los conflictos y las dificultades que se generan en los espacios familiares o sociales fuera de la escuela influyen en sus actitudes y en su comportamiento en el espacio escolar, en el aula. Eh, y en ese sentido también es importante legitimar todo eso. O sea, hoy se percibe desmotivado, hoy se percibe triste. ¿Qué será lo que pasa con este chico que llega con un comportamiento diferente, una actitud diferente, una emoción que está expresando de una forma diferente? Muchas gracias, profesores, y que entra ahí también el componente cognitivo del cual habla Rafael Vizquierra, de poder nombrar las emociones. Esa respuesta neurofisiológica que yo tengo por ese detonante emocional, ¿qué nombre le doy? ¿De qué forma? Para empezar entonces a gestionar esa competencia. Y tenemos aquí, profesor Iván Albeiro Jaramillo, que tiene una pregunta y considero que usted venía hablando de esa neurodiversidad que se presenta en el aula. Él nos pregunta cuál consideran que es el principal valor que la educación emocional aporta a un estudiante que presenta dificultades de aprendizaje.
y que está siendo diagnosticado por los orientadores más allá de la mera mejora del rendimiento académico. Mm, me confundo un poquito con el comentario. ¿Que los orientadores están diagnosticando? Sí, Bueno, realmente o el trabajo relacionado con los docentes orientadores no es diagnóstico. Eh, Nosotros no diagnosticamos y de hecho, pues el término diagnóstico es un término que yo prefiero en lo personal mantenerlo en el contexto médico, clínico, porque en ocasiones este término suele generar que el estudiante se encasille, ¿no? Este es un estudiante con tal cosa, es una categoría que se le genera y que a veces le pone más barreras que ayuda. El principal aporte de la educación emocional a estudiantes con dificultades de aprendizaje. Mire que un elemento interesante que nosotros hemos por lo menos desarrollado en la institución donde yo acompaño, tiene que ver con el concepto de inclusión educativa. Y desde la inclusión educativa hay una invitación particular. Eh, el decreto 1421 de 2017 hace la diferencia entre inclusión e integración. Cuando un estudiante se integra al aula, al proceso, se espera que el estudiante se adapte a los procesos interactivos que se dan en el aula. ¿Sí? Cuando hay inclusión, es el proceso interactivo el que tiene en cuenta la diferencia del estudiante y se ajusta. Por eso el decreto habla de planes de ajustes razonables. En ese sentido es una concepción bien interesante porque se parte de la identificación y del reconocimiento de que hay una diferencia, de que el estudiante puede tener capacidades diferenciales. No tengamos aquí el término discapacidad, trastorno, sino pensémoslo más bien como capacidades diferenciales. Y con base en la identificación y el reconocimiento de esas capacidades diferenciales, podemos hacer ajustes al interior de un marco que se llama Diseño Universal de Aprendizajes, en donde todos cabemos, en donde todos entramos, se hacen ajustes al proceso para que el estudiante pueda desarrollar esas capacidades de la forma más cercana a su pleno potencial, con un proceso adaptado a sus necesidades. Entonces es interesante porque un elemento importante es el reconocimiento. Hay estudiantes con dificultades en lo académico que se aíslan. Usted no se adaptó, usted no logró esto, entonces se va rezagando. Y eso genera una sensación de fracaso escolar muy delicada, muy compleja, que con un proceso de ajuste podría corregirse, en donde el estudiante se siente identificado, reconocido, parte de a pesar de la diferencia. Y un elemento fundamental que aquí está, que es la motivación hacia el proceso académico. Cuando el espacio interactivo formativo para el estudiante que le permite a él el desarrollar sus capacidades, se genera un efecto bien importante en lo que se conoce como autoeficacia, como la percepción de las propias capacidades del estudiante. Y en los estudiantes que tienen dificultades, esa autoeficacia está generalmente por debajo del nivel de las capacidades de ellos mismos. A veces un estudiante lo único que necesita es que alguien lo reconozca, lo salude, le sonría y crea que él es capaz de lograrlo. Es famosísimo el estudio que citaba Albert Bandura del efecto Pigmalión. Un grupo de estudiantes que tenían un puntaje alto en unas evaluaciones de competencias académicas, se les hizo creer que sus puntajes eran más bajos de los que habían obtenido. A otro grupo que habían tenido puntajes bajos se les hizo creer que sus puntajes eran más altos. Y lo interesante fue que se le hizo creer a los maestros que los puntajes de los de nivel alto eran bajos y que los de nivel bajo eran altos. Los propios maestros generaron una práctica diferente.
Los propios maestros trataban a los estudiantes que ellos creían de capacidades altas como si tuviesen esas capacidades altas y eran más tolerantes con los procesos formativos. Con los estudiantes que creían de capacidades bajas, se desmotivaban más rápido, no insistían, no buscaban otras alternativas. Un tiempo después repitieron el examen, los estudiantes que se consideraban de capacidades altas, que en realidad habían tenido bajos puntajes, los incrementaron significativamente. Mientras que aquellos que consideraban que tenían capacidades bajas, pero sus puntajes eran altos, se mantuvieron prácticamente iguales. Y esto estuvo determinado, dicen los que analizaron el artículo, por el comportamiento incluso de los propios maestros. Entonces, en ese sentido, el identificar, el reconocer, la forma en la cual se trata al estudiante y se trabajan estos conceptos de autoconocimiento, de motivación y autoeficacia, contribuyen significativamente a que estos estudiantes adquieran un proceso mucho mejor a nivel formativo. Muchas gracias, profesor Iván, por su intervención. Profesor Alexandra, ¿iba a decir algo? No, el asunto de la empatía también es fundamental. La empatía no solamente del docente hacia ese estudiante con alguna dificultad, sino también del grupo. Eh, el que haya algún tutor, el que haya algún acompañamiento o que se diseñen también actividades donde este estudiante que tiene alguna dificultad pueda trabajar de la mano con otros, también favorece esa autoeficacia y esa autoestima del estudiante. Entonces, la educación emocional o más allá de la cátedra también nos hace pensar o nos invita a reflexionar sobre esas actuaciones en el día a día que permiten el reconocimiento, la validación de ese otro y de sus emociones. Muchas gracias. Si se trata entonces, profesores, de la creación de una cátedra de educación emocional, profesora Vanessa, ¿qué elementos es necesario considerar? Bueno, si estamos hablando de esta cátedra, yo creo que primero tenemos que tener claro qué es lo que quiere la ley, porque entonces se nos va a convertir, como decíamos durante la conversación, vamos a ver una hora de ética y valores, de un determinado valor y así nos la vamos a pasar. Entonces yo creo que primero como docentes tenemos que saber qué es lo que quiere la ley, tener un enfoque claro, qué realmente en qué nos compete y qué no, porque no podemos abordar temas, ya lo dijimos, como de la parte de la psicología, ¿cierto? Entonces como tener claro ese enfoque. Tener claro a qué le vamos a apuntar en cuanto a las competencias, habilidades socioemocionales. Y tener claro la metodología, porque me pongo como en los zapatos de los profes y yo digo, vamos a ver cátedra. Y entonces no nos podemos alejar de las áreas cognitivas porque decíamos ahora, no podemos alejar al niño de la situación, sino que es lo que se está viviendo en el día a día en el aula. Entonces, ¿cómo a través de cierta clase yo puedo integrar esta parte socioemocional? Entonces, como tener clara la metodología en cuanto a la clase que vamos a tener los profes. Y para mí lo más importante también, y creo que falta que aclaremos esto, es la formación docente, porque somos nosotros los que nos vamos a enfrentar a esta situación y si nosotros no tenemos claridad ante el tema, pues vamos a cometer errores. Yo sé que muchos de los profes que estamos aquí solucionamos en la medida, en el momento. Y es una solución que le damos de buenas a primera, pero eso no quiere decir que está bien. A veces tenemos que saber del tema para poder abordarlos. Entonces siento que la formación docente es importante y otra parte que es fundamental es la parte de incluir a toda la comunidad. Y esto incluye escuela, padres y lógicamente estudiantes y docentes. Y finalmente, pienso yo que es importante también tener como una autoevaluación o como que nos sentemos al final de ejemplo, me imagino yo en este momento, de cierta reunión, de cierto periodo, bueno,
qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si hemos visto resultados, porque finalmente no podemos alejar este tema también de la parte académica. Y es que aquí es donde los chicos se ven afectados, porque entonces no es lo mismo el chico que aprende, que venga con una emoción bien, ejemplo, decimos, ah, no, viene contento, viene motivado, viene feliz, pero ¿qué está pasando con el chico? ¿Qué está pasando con cierta adversidad? ¿De qué manera lo está afrontando? Entonces, como que sentarnos y autoevaluar qué es lo que está sucediendo y si hay mejoras o si podemos continuar. Entonces, siento yo que esos son como los elementos que podemos tener en cuenta para aplicar esta cátedra emocional. Profe, de acuerdo con lo que valiosamente aporta, ¿en qué espacio se podría implementar? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué hace qué? ¿En qué espacios se podrían implementar estas metodologías que no? No, pues es que la ley, según entiendo, debe de ser de manera transversal, pero lo que decíamos, cuando algo se convierte transversal, no tiene un doliente, porque entonces se convierte, vuelve a lo mismo, tenemos que verlo en todas las áreas, sí, pero seamos realistas, no todos los profesores nos apropiamos de la misma manera. No todos vamos, y más cuando llegamos en la parte de que cada docente se compete a su área. Entonces siento yo que tenemos que sentarnos y como decir, bueno, vamos a explicar este tema, pero entonces no solamente el concepto, es que qué afecta en el aula. Ah, tengo problemas de convivencia. Ah, tengo estudiantes que no aceptan digamos, la opinión de los demás compañeros. O sea, como que están cerrados a su propia razón, a su propia razón. Entonces, siento yo que tenemos que sentarnos y mirar tanto la metodología de las clases para poder aplicar la cátedra. No podemos alejarla. Entonces siento yo que, por ejemplo, en el área de español siempre decimos, ah, que escriban y que aprendan a manejar sus emociones y la vamos a dejar solamente con el lenguaje y escritura. Pero no, nosotros podemos integrarla también en matemáticas. Los chicos se frustran cuando no saben, ejemplo, las tablas de multiplicar. Bueno, como profesor, ¿qué herramienta voy a utilizar yo para poder de que el niño pueda salir adelante, de que no lo vea que es que yo me quedé aquí porque es que no aprendí, no sé nada, qué está pasando con él? Hay motivación, lo que decía el profe, hay palabras de aliento, entonces siento que podemos mejorar en esa parte de la metodología de las clases. Y aquí, profe, se abre el espacio también de participación e interacción. Y Beatriz Elena Yepes nos pregunta, ¿quién educa o forma emocionalmente a los maestros? Digamos que ese también es un elemento que se deriva de estas leyes, de la del año pasado, la 2383 y de esta ley 2503. El Ministerio de Educación debe liderar, digamos, la formación de maestros, de cuidadores y de orientadores para la implementación efectiva de la cátedra de educación emocional. Pues yo fui convocada el año pasado a una mesa de expertos para definir algunos lineamientos pedagógicos en función de la ley 2383 de la del año pasado. Para esta nueva ley que acaba pues de promulgarse hace 2 meses, un mes, se esperaría también lo mismo, o que esos procesos de formación que se van a emprender con maestros tenga pues como unas orientaciones claras y unos elementos claros. Lo otro es el llamado también a las facultades de educación y a las instituciones formadoras de maestro, también las normales, a incluir cátedras de educación emocional en los programas formativos, o al menos como lo tenemos aquí en la facultad, como una electiva em, que permite la familiarización, no solamente con teoría, sino también con elementos prácticos y metodológicos para la educación emocional en los espacios escolares. Otro elemento importante es la participación de la comunidad educativa. O sea, sin lugar a dudas, esta ley nos propone que hay que fomentar pues esa participación más activa de los padres y cuidadores y que ellos tienen también voz en la configuración de estas cátedras. El enfoque territorial es otro elemento que no podemos perder de vista. Eh, las instituciones y los docentes pues estamos llamados también a contextualizar y a hacer las adaptaciones que consideramos pertinentes a partir de unos lineamientos u unas orientaciones,
pero hacer unas adaptaciones en función de esas comunidades con las cuales trabajamos, en función de las necesidades y las características de los territorios en los cuales nos desempeñamos, en función de las problemáticas que viven nuestros niños, niñas y adolescentes en esos espacios o en esos contextos sociales donde habitan. No se trata de implementar, digamos que una cátedra modular por temáticas, eso digamos que hay que volver a pensar o nos retrocede en la discusión de la enseñabilidad o de la educabilidad. O sea, no se trata de una enseñanza teórica, no se trata de, como se emprende en algún momento, la educación en valores, de hagamos la cartelera del respeto o hagamos la cartelera de la solidaridad. Es más allá de eso, la generación de experiencias o el hacer uso mm, de las situaciones que se presentan en los espacios escolares para generar allí ciertas reflexiones y cierta toma de conciencia sobre lo que a nivel emocional genera también unas situaciones particulares. Ya para cada nivel uno diría que se pueden dar como algunas orientaciones o algunas sugerencias. En el nivel preescolar, por ejemplo, el asunto del apego. Normalmente estas teorías del apego y del vínculo se refieren sobre todo a los espacios de la familia, pero en el preescolar también es muy importante hablar de un apego escolar positivo, o sea, esa maestra o maestro de preescolar para los niños de 5 o 6 años es un referente supremamente importante. Y si hay un apego seguro, un vínculo emocional, digámoslo, con esa maestra, pues se pueden gestionar y desarrollar en esos chicos o sembrar más bien el desarrollo de habilidades emocionales en ese espacio y mediante ese vínculo y ese apego escolar. Para el preescolar, pues la identificación de emociones en ellos mismos, en los otros, el utilizar cuentos, la literatura me parece una estrategia, una herramienta más bien fantástica para el trabajo con los niños, con los niños pequeños y aún en primaria también. Bueno, y en secundaria también porque hay literatura para adolescentes fantástica también que los lleva a reflexionar sobre ciertos asuntos. El juego simbólico en la etapa preescolar también el juego de rol es muy importante para observar allí o, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertas formas de relacionamiento que se van dando. En primaria y en secundaria ya la invitación es a una mayor toma de conciencia, a invitar a la reflexión, las asambleas de aula, el asunto de la construcción colectiva de las normas, la tutoría entre pares también. A mí me parece que el otro, no solamente el otro docente, sino el otro como compañero y par, también puede jalonar y permitir el desarrollo de ciertas habilidades en los estudiantes, los proyectos de servicio comunitario, el que los padres también sean partícipes de ciertos espacios, el aprendizaje cooperativo o colaborativo, también esa es una estrategia muy poderosa en términos de relacionamiento y de emociones. Ya como para los adolescentes que se angustian tanto y que es un momento tan crítico en la vida de todos, algunos talleres particulares pues de manejo de estrés, de ansiedad, de toma de decisiones, de liderazgo, de la importancia de la opinión del otro o la no importancia de la opinión del otro. Pues eso lo digo porque a veces toman decisiones en función de encajar y de ser aceptados. Entonces, esas reflexiones de qué tanto te influye en ti, en tus decisiones, esa percepción que el otro tiene de ti. Me parece que son reflexiones también importantes con adolescentes en educación media, por ejemplo. O sea, puede haber muchísimas estrategias, digamos, de aula que se pueden implementar, dependiendo del nivel también de los chicos, del grado en el que se encuentran, de la edad y de las situaciones particulares que se viven en las comunidades.
Perdón, me tomo la palabra, un apunte sobre la pregunta que nos formulaban de quién educa emocionalmente a los maestros. Me deja pensando bastante porque, como mencionaba Vanessa, es una necesidad, pero hay una cosa que se extraña en esta ley y en todas estas leyes. Uno puede contar así rápidamente cuatro, y es la carencia de una política nacional seria de bienestar docente. Eso no aparece por ningún. Yo estoy notando, y es una denuncia de que he hecho en otros espacios, que el Ministerio de Educación Nacional y en nuestro caso la Secretaría de Educación de Bogotá, yo estoy en Bogotá en este momento, poco a poco ha ido sacándose y limpiándose y librándose de responsabilidades frente a este asunto. Hace muchos años había apoyos financieros para la formación a nivel global. De un tiempo para acá se redujo un montón y ahora había que hacer una selección institucional para ver quiénes se podían postular a concursos para muy pocas plazas de formación. La semana antepasada llegó el proyecto y es ahora muy curioso. La pregunta es, ¿qué personas de la institución educativa tienen posgrados en áreas particulares para que los propios maestros de la institución formen al resto? Ya no hay apoyo para el posgrado, ya no hay un proceso de formación serio, sino miren a ver quién del colegio tiene como idea de eso, que forme al resto y de ahí ustedes miren a ver cómo se desenvuelven para lograr esa cuestión. Lo segundo es que el bienestar docente se ha tratado a través de acciones muy puntuales, como les decía, cierto, una actividad particular, vamos a hacer una charla con no sé qué, motivaciones, X y Y cosas, pero realmente esos son pañitos de agua tibia para la gran carencia de atención socioemocional que nosotros tenemos. Nosotros como docentes orientadores llevamos una carga emocional muy fuerte y en el Congreso de Orientadores de Bogotá, que lo tuvimos el viernes pasado, nos hablaban del síndrome del cuidador quemado, que es una cosa que estoy seguro que muchos maestros lo están teniendo, del estrés postraumático secundario, yo no lo conocía, ese se diagnostica hace poquito, es cuando usted se sienta a escuchar a sus estudiantes y sale tan cargado de las cosas que le cuentan, con las lágrimas en los ojos y la cabeza tan embotada, como si usted mismo hubiera sido víctima de esa situación. Por eso es estrés postraumático secundario, usted se contagia de todo eso. Llega uno a la casa a mirar perdido por todos lados y uno sin saber para dónde tomar ni coger y mucho menos para dónde ir y llevar y guiar a estos muchachos y con esa carga emocional que se suma a los problemas de uno, más otro tipo de cosas. Ahora, en ese sentido, yo sí quiero que las personas que estamos acá, que son docentes en formación, en nosotros, de alguna manera podamos construir un frente común para exigir al Ministerio de Educación Nacional una política seria de bienestar docente. Mientras eso no se haga y sigamos con pañitos de agua tibia, va a ser muy complejo. Otra cosa que preguntaban por ahí, ¿cómo establecer un entorno de aula seguro, propicio para la educación emocional? Entonces, también en ese sentido, esta es una lucha no solamente desde lo pedagógico, sino desde lo político, en donde nosotros tenemos que darnos cuenta que hay intereses y hay mecanismos de control que se materializan a través de diferentes políticas y que de alguna manera nosotros somos llamados a luchar para poder hacer también unas condiciones cada vez más dignas para nosotros mismos. Muchas gracias, profesor Iván. Y retomando lo que nos dice, cómo crear un aula que sea emocionalmente segura y acogedora para los estudiantes. Profesora Vanessa, ¿nos puede compartir una experiencia o alguna herramienta en ese sentido, por favor? Sí, en ese momento se me viene a la mente dos experiencias. La primera, con mis chicos de grado quinto, no quiere decir, lógicamente, que
cuando vayan a visitar mi aula, usted va a encontrar paz y amor, porque eso no suele suceder. Es normal, pero quiero hablar de lo que a mí me ha servido. Entonces retomo, una de estas experiencias es que los chicos están en esa preadolescencia donde se les dificulta mucho reconocerse como seres valiosos, que tienen sus cualidades, ¿sí? Tienen sus defectos como todo ser humano. Entonces, primero empecé a implementar la lectura en mi aula. Ya vamos a finalizar el año y son 3 libros que hemos leído. Y es muy gratificante cuando se acabó el primer libro y los estudiantes me dijeron, profesora, queremos leer más. Consígase otro, pero así como este. Entonces yo me di a la tarea y yo, bueno, a esos muchachos les gustó, vamos a seguirlos direccionando. Entonces, el primer libro fue Fotoestudio Corazón. ¿Qué hice con los chicos? Hicimos la autobiografía de ellos y fue un proceso muy bonito porque es el yo mirarme en el espejo y reconocerme como un ser humano capaz de tantas cosas, pero que difícilmente yo lo acepto o que difícilmente a mí en mi casa me dicen para qué soy bueno. Entonces empezamos a escribir, empezaron a escribir y los chicos empezaron a darse cuenta que eran buenos en muchas cosas. Hicieron su autobiografía tal como decía el libro Fotoestudio Corazón, que es una historia muy bonita. Después, en una entrega de notas, los chicos colocaron su biografía y por la parte de atrás estaba escrito. Hicimos la entrega de notas y hice entrar a los papás. Entonces los papás tenían que ir buscando a sus hijos por la imagen de su biografía. Entonces fue algo también bonito para los papás porque empezaron a notar de que, bueno, es que mi hijo se percibe así y yo, ¿por qué no lo he notado? Es algo muy bonito. Segundo, la escritura epistolar la he venido trabajando este año también con ellos porque me di cuenta de que estaban presentando falencias tanto en la parte de lectura como en la comprensión. Entonces, y en la escritura, entonces yo dije, los chicos están leyendo por leer. Yo dije, algo que integre esta cátedra para que ellos también aprendan a gestionar estas emociones. Entonces yo dije, no, vamos a trabajar la escritura epistolar. ¿Cómo lo hice? Me contacté con una amiga en Cali, entonces nosotros compartimos cartas. Entonces mi amiga en Cali escribe, cuando nos vemos en la universidad, un compañero me lleva a la correspondencia y los chicos responden. Si nos sentamos a analizar que este grupo que yo recibí me lo enviaron con unas características totalmente diferentes a las que yo encuentro ahora, yo digo, sí se puede lograr algo. Y me da mucha emoción porque ya estamos próximos a escribir las cartas y los chicos vamos a salir a la semana de receso y nada que escribimos las cartas, profesora. Entonces hay una conexión, hay un reconocimiento de esas emociones. Están aprendiendo de que la escritura no simplemente es escribir porque es que la profesora me obliga sin un sentido, es que voy a leer porque es que me toca. Entonces también vamos aumentando ese grado de comprensión lectora que a ellos les favorece y qué manera que con algo que a ellos les guste. Entonces muchas veces como profes cometemos el error de que vamos a leer, las preguntas son estas. No, vamos un poco más allá. Entremos un poco más en el estudiante. Los diálogos de conversación, los círculos de diálogo. En el salón nosotros entramos del descanso y entonces pasó cierta situación. Profe, tenemos algo para dialogar. Listo, vengan acá, vamos a hablar. Y entonces empezamos a validar por qué esa persona hizo eso, qué pasó, cuál es mi reacción, yo qué voy a hacer con eso que pasó. Entonces, y les digo algo a ellos, lo que ahora decíamos, no nos podemos cargar como profes con tantas situaciones que tenemos, es inevitable. Pero a veces yo les digo a los muchachos, cuando ya vamos a salir, pasó hoy esto, sacudámonos, no nos carguemos, vamos más allá de lo que podemos pasar. Nos sucedió esto, es una oportunidad de mejora. Entonces al otro día uno lo recibe con otra emoción, con otra sensación diferente que uno piensa, no, los chicos no van a poder, pero realmente es un trabajo que yo me siento como agradecida a todo este proceso que los chicos han logrado. Entonces siento que sí lo podemos manejar y esas son una de las experiencias que tengo por contar. Muchas gracias, profesora Vanessa. Y por aquí teníamos también una intervención de John Potes. John, puedes activar micrófono. Hola, buenas tardes. Dejé la pregunta en el chat.
Listo, gracias, yo. Más allá de que sea o no cátedra en las instituciones educativas, el tratar las emociones, ¿cómo ayudar a gestionar estas emociones en la escuela cuando el trabajo del docente se ve de manos atadas al querer ayudar, pero a la vez debe tratar de no pasar delgadas líneas que pueden ser vistas por colegas o demás como faltas de respeto o abuso hacia los estudiantes? ¿Puede hacer una pequeña intervención? Bien, pues, profesor, claro que sí. Ya sabemos de que como profes tenemos que tener, pues como parte de enseñanza de todo este proceso, pero a veces en mi aula mando soy yo. Yo soy la dueña de mi aula y me apropio. Sucede a experiencia personal, yo tengo compañeras que ya son de avanzada edad. Entonces ellos lo ven a uno joven y creo que también de pronto le puede pasar a John Potes y es que dicen, ah, no, como es joven, con ella van a querer porque entonces es más fácil, porque les pueden hacer más caso, porque no sé qué. Y aquí entra el choque, porque yo lo he vivido. Yo tengo una chica que es bastante difícil, entonces las demás profesoras tienden a decirme, usted no permita eso. Es que mire cómo le alzó los ojos, es que mire cómo la miró. Entonces yo me siento en un papel de que yo digo, sí, profe, tranquila, que yo soluciono en el salón. Y yo me voy al salón y hablo con esta chica. Entonces, yo, ¿qué pasó? Tal cosa, cuéntame. Entonces entramos en ese diálogo. Yo no me cargo con el comentario que de pronto la profesora me está diciendo, mire, le está faltando el respeto. ¿Por qué? Porque es que como digo yo, o sea, es mi aula, yo sé qué situación está pasando con esa chica. Yo puedo llegar a intervenir con ella de una manera diferente que va a intervenir la profesora. ¿Por qué? Porque entonces aquí ya entramos como en la parte de la cultura y en la parte de nuestra formación, ya sea a nivel personal. Lo que para ella es una grosería, para mí esa chica me está diciendo, algo me incomoda, algo está pasando. Y hay una delgada línea, como yo le digo a mis estudiantes, entre el respeto y en cómo usted se hace notar. Entonces, yo me puedo hacer notar, pero ¿de qué manera? No faltándole el respeto a otra persona. Entonces, a veces se puede pretender como que, ah, mire, usted está faltando el respeto o usted no está haciendo lo que debe ser, llévela directamente a rectoría, pero esa no es la solución. Entonces, siento yo, John, y a manera personal te lo digo, como situaciones que son de tu aula, tratarlas en tu salón con tus estudiantes, porque como decimos los profes, uno sabe qué clase de estudiante tiene, ¿sí? Y de pronto escuchar la sugerencia de la profe que de pronto te hizo alguna sugerencia, listo, como yo la escucho muy bien, listo, profe, yo voy a tomar medidas en el asunto, me voy a mi salón y trato de arreglar la situación. Entonces, no sé si otro compañero quiere dar otro aporte. Em, Cuando yo empecé el proceso de trabajo de orientación escolar, creo que pasé en muchas ocasiones por la situación que Dios menciona. Uno ve que hay cosas que uno puede intentar ayudar, mm, y a veces uno traspasa esas líneas, no en el sentido de la falta de respeto como tal, que ya le comento yo cómo lo veo, sino en el asunto de uno trascender el rol que uno tiene. Entonces, yo tenía un maestro en la universidad que él me decía que uno cuando entraba a estudiar estas cosas, entraba con complejo de Mesías. Uno entró para salvar el mundo y ayudarle al mundo con sus problemas. Y hay algunos que salían con complejo de Jehová. Entraron a ayudar a salvar el mundo y creen que son capaces de hacerlo. Hasta que llega el primer día al aula y usted se va al piso, hermano, con la cantidad de vainas que llegan y con la cantidad de cosas que se asumen. ¿Qué me ha servido a mí? Dos cositas. La primera, el rol. Su merced es docente, su merced está formando, su merced contribuye al proceso educativo. No es médico, no es terapeuta, no es trabajador social, no es abogado, no es terapeuta de familia,
no es psicólogo, no es médico, una de esas profesiones. Uno a veces trasciende ese lugar, no es policía. Sí, estas cosas yo me las empecé a cuestionar cuando en una ocasión un estudiante se fue a beber un viernes, llegó a la casa el sábado al mediodía ebrio y la mamá llegó con el niño el lunes a primera hora para que nosotros lo regañáramos y lo lleváramos al orden. Entonces ahí yo tuve un choque, yo dije, no sé, pues usted tiene que ir a la policía, tiene que ir a bienestar familiar, tiene que ir a las instituciones que logran esos espacios. Y hay que trabajar de la mano con esos espacios también, ¿no? No conviene como docentes asumir todo. Y a veces uno en ese plan de yo ayudar a las personas asume todo y termina transgrediendo la labor docente. Y ahí se generan dificultades. Cada instancia tiene su espacio. La suya es formar a los muchachos, a las chicas. Y en ese sentido, mantener siempre eso en la cabeza. La intervención que yo hago es de proceso formativo. En mi caso, yo soy psicólogo, pero yo no hago terapia en la escuela, por ejemplo. Mi labor es formativa. Entonces yo escucho las dificultades, miro, oriento, de ahí el nombre de mi rol, orientador. Podemos acudir a este lado, podemos hacer esto, podemos o actuar de esta manera. Y yo voy pensando un proyecto formativo en el cual se puedan desarrollar habilidades que ayuden a mitigar un poquito esa situación, pero no asumirlos directamente porque su merced se sobrecarga. Y en cuanto a las faltas de respeto, dos cositas. La primera, el respeto es una cuestión muy delicada y muy de cuidado frente a ese asunto, pero cuando uno aborda diferentes situaciones, yo recomiendo no hacerlo solo. Hay espacios de comunicación con coordinación, con rectoría, con las familias, y entrar a revisar hasta dónde su rol le permite ayudar en ciertas circunstancias o instituciones externas si se requieren. Segundo, siempre pensar en el bienestar y en el beneficio del estudiante. Eh, yo lo estoy formando, yo le estoy llevando a adquirir un hábito, una habilidad, porque yo sé que a él o a ella esto le va a servir para su vida y es para su bien y su formación. O estoy ejerciendo yo una autoridad de manera indebida, o lo que me interesa es que me hagan caso porque yo soy el maestro y punto, y tienen que respetarme, y entonces siempre es en una guerra de poder. Eso pasa mucho con adolescentes. Y cuando uno se da cuenta, yo realmente estoy exigiendo para que él aprenda y se forme, o realmente estoy haciendo un choque a ver quién tiene la razón y usted hace lo que yo diga y punto. Y en ese sentido también cae uno a veces en situaciones de afectación emocional. Entonces, mantener la línea de lo formativo, trabaje siempre en el bienestar de los estudiantes y apóyese en instancias, en instituciones o en estamentos que puedan ayudar también a hacer su labor, a abordar las dificultades desde la competencia de cada uno. Yo quisiera, bueno, retomar algunas de las cosas que se han dicho y aportar también en ese sentido. Sin lugar a dudas, en la práctica docente hay muchas situaciones y problemáticas que nos desbordan. Y como dice Iván, no somos los salvadores, no somos los mesías pues, para solucionar todo. De igual forma, en las instituciones educativas hay protocolos. El manual de convivencia establece también una primera instancia cuando se presentan ciertos conflictos en el aula o ciertas situaciones, en primera instancia, en segunda instancia, y dependiendo pues también del tipo de situación. Y como dice Melissa, a veces conviene abordar desde el aula de clase y directamente con el estudiante, porque hay muchos colegas que al menor problema o conducta disruptiva en el aula, váyase para la coordinación de convivencia. Y tampoco pues esa es la solución. Pero lo que yo sí creo es que como hay tantas situaciones que nos desbordan, ¿dónde hacer esa catarsis? Tenemos que acudir entonces a acompañamientos psicológicos de manera individual o qué otro tipo de estrategias podemos implementar. Y lo digo también, y Seleni sabe de eso de primera mano, porque en el espacio o en la electiva de educación emocional, los estudiantes de nuestra facultad que ya están en práctica llegan a este espacio de educación emocional con el interés y la necesidad de ser escuchados
por todas las problemáticas que se presentan en el aula más allá de lo didáctico, de relacionamiento, de conflictos, de problemáticas pues diversas que no tienen que ver con la enseñanza de un saber específico, que van más allá de eso. Entonces llegan con esa necesidad y Seleni lo sabe, no podemos abordar muchas de esas cosas pues que los están afectando, pero sí tienen la necesidad de hablarlo. Y en una cátedra de educación emocional aquí en la universidad o en los procesos de formación que se le dan a los docentes, a veces la información o el contenido que desarrollamos es teórico, es metodológico, pero hace falta ese otro asunto que los maestros, y aquí en las preguntas se ve cómo abordar nosotros nuestra propia educación emocional o en qué espacios podríamos también nutrirnos y sacar todo eso que nos está afectando emocionalmente. Sí, tenemos en las EPS la posibilidad de consulta psicológica, pero más allá de eso, Iván, te pregunto a ti, ¿es posible que los orientadores en las instituciones educativas generen talleres o espacios para que los mismos docentes conversen sobre esas problemáticas y se descarguen un poquito y escuchando las opiniones de otros colegas pudiesen apropiar herramientas? Sí, hay muchas experiencias al respecto. Recuerdo una en particular en la que participé y participé donde yo laboro, se llama La Caja de Pandora. Un colectivo de docentes orientadores estableció como objeto de investigación la salud mental en los docentes. Y comenzaron a hacer procesos de apoyo y acompañamiento en la escuela directamente. Fíjate que la Oficina para la Convivencia Escolar en Bogotá eh, está implementando desde el año pasado procesos de apoyo y atención psicológica para maestros, solamente para maestros en los colegios. Y yo particularmente trabajé con un proyecto de salud mental para los maestros cuando llegué a la institución donde laboro desde el 2012. En el 2018 lo suspendimos, pues hubo unos cambios institucionales, la idea es retomarlo. Sí, digamos, no es explícitamente dentro de las funciones, no está establecido como tal, pero nosotros lo hemos pensado en el sentido de que el maestro, efectivamente, y como lo reconoce la ley, requiere un proceso de, no sé si llamarlo formación, trabajo en esa área. Entonces, yo lo hice de una forma, o más bien con un pensamiento, a ver, ¿cómo lo llamo? No egoísta, sino como de maximización o de optimización del asunto. Entonces, uno trabaja con el maestro y a través del maestro se puede llegar a muchas más personas que si yo me voy individualmente a trabajar. Entonces se produjo un efecto bien interesante. Hoy en día en la institución hay maestros que encuentran dificultades y los estudiantes acuden a ellos. Profe, tengo esta situación, profe, puedo tal cosa, profe, necesito yo con esto. Y el maestro me busca. Me dice, un favor, es que me acercó, me consultó esto, ¿cómo lo puedo ayudar? Yo, tranquilo, yo hablo con él, lo digo, no, usted dígame qué actividad, qué ejercicio se puede hacer y yo lo trabajo con él, en un lado, con los compañeros, poder ayudarle porque me interesa aprender también cómo desarrollar. Y hay posibilidades. No es, digamos, específicamente la asignación o no está dentro de las funciones, pero sí, por lo menos acá en Bogotá lo hemos asumido de esa manera y ha habido resultados. Y por eso nos llevamos, para ir cerrando este coloquio, es de generar espacio de escucha entre docentes, que nos posibilita la creación de herramientas de educación socioemocional. Agradecemos a todos los asistentes, profesora María Alexandra, el profesor Iván, profesora Vanessa, por sus aportes, por este espacio. A todos los asistentes de manera virtual, presencial, por escucharnos, por sus comentarios, por las preguntas
y por permitirnos seguirnos pensando ese constructo de educación emocional, desde la mirada como tal educativa y desde la mirada de la formación profesional y de nuestros estudiantes. Esperamos volver a contar con estos espacios de diálogo y de escucha. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.